Primero que nada, me gustaría que hiciéramos una pequeña oración porque el Señor es el que debe guiarnos en todas estas cosas, aun cuando hablamos de temas de tecnología y demás y de cosas que puedan pasar en la vida cotidiana. El Señor también está presente en todas esas cosas. Entonces, me gustaría que me inviten a hacer una pequeña oración y poner este tiempo delante del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo especial, Señor, que tú has dispuesto, que nos has permitido tener. Gracias por lo que entendemos, Señor, por lo que vamos aprendiendo. Y yo te pido para que esta noche podamos entender un poco más sobre la tecnología, sobre lo que está en la era digital, Señor, y cómo podemos también aprender sobre esto, cómo podemos equilibrar nuestra vida con ellos, Señor, y no dejar que nada nos domine. Gracias por los hermanos que están aquí, Señor. Bendecimos esta noche. Gracias por los que están y por los que van a llegar, Señor. Es en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo una pequeña introducción. Recuerden que estamos en el marco de hacer una pausa en nuestra vida, entendiendo que la tecnología ha llegado a irrumpir o a irromper, perdón, en todas esas partes de nosotras en las que siento que nos ha consumido mucho y es algo que está pasando en todos lados. Entonces estuvimos viendo como un poco esa introducción para que luego al final de todo este recorrido que hagamos lleguemos al punto central, que es esa pausa que Dios quiere que tengamos para apagar un poco nuestros dispositivos, alejarnos un poco de esa era digital para acercarnos más a Dios, para saber qué es lo que Él quiere con nosotros en este tiempo. Entonces, voy a hacer una pequeña introducción muy breve porque vamos a darle paso a nuestro hermano a que nos comparta lo que nos ha traído, pero introducir con esta pregunta, quiero iniciar con esta pregunta para que cada una se la haga. ¿Y si la tecnología nos está robando la vida? Es una pregunta que nos podemos hacer. Y tengo esta otra. ¿Somos nosotros quienes le imponemos nuestros términos a la tecnología o por el contrario, los avances tecnológicos se imponen sobre nosotros? Es importante también esta pregunta. Entonces, somos conscientes de que la tecnología nos ha cambiado la vida. Para mal o para bien, la intención o el propósito con el que fue creada la tecnología nos ha modificado la manera de vivir. Y ustedes saben que a mí siempre me gusta mirar la etimología de la palabra un poquito, espero no meterme mucho en el campo del hermano, pero es para dar una introducción muy breve. La etimología de la palabra viene del griego tecnología y según Pablo Muñoz y Turrieta, que es un autor de un libro que se llama Apaga la tecnología, enciende tu cerebro, se puede entender como ese afán filosófico de los griegos por pensar y reflexionar sobre todo lo que hacían. Se puede decir que es como ese intento intelectual que ellos hacían de aplicar el conocimiento a la producción. Eso se tradujo como tecnología. Hay otras definiciones que dicen conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico y se entiende como el traspaso del saber a una aplicación concreta por la que se crea algo útil y funcional, un artefacto físico o virtual que facilita la realización de una operación. Entonces, teniendo como ese concepto claro, ahora sí podemos como darle paso al hermano a lo que tiene preparado para nosotras. Y bueno, mi hermano, adelante. Yo quería simplemente dar como esos concepticos allí etimológicos, pero ya todo tuya, el espacio, ya dejo de presentar acá. Quiero presentarles a los hermanos que nos van a estar acompañando el día de hoy. Es el hermano Harold. Mi hermano, me gustaría que te presentaras. Katy también está allí. Entonces, mi hermano, el paso es tuyo. Gracias, mis hermanas. Buenas noches para ti, mi hermana Angélica, y para todas las de la sala. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Básicamente, como ya saben, mi nombre es Harold Díaz. Estoy pues
organizado oficialmente, formalmente, como familia con mi esposa y mis dos niños, Emanuel y Elías. Como formación pues, profesional he tenido la oportunidad de estudiar algo que se llama ingeniería mecatrónica y esa ingeniería pues hacia grandes rasgos tiene mucho que ver con la sinergia de diferentes campos, digamos, de la ingeniería o campos del conocimiento que tienen que ver con la mecánica, la electrónica, la informática, el diseño y todo esto en conjunto orientado a dar solución a problemáticas de ingeniería y de la vida cotidiana. Permítanme llevar la cámara aquí un momento para quien no me conoce, me puedan ver. Y básicamente ese es como el conjunto. De pronto eso lo podemos ver como representado, reflejado en lo que ustedes pueden de pronto ver o conocer como la robótica. De pronto en ese concepto se puede concentrar el diseño, las partes físicas de un elemento, lo que tú ahorita estabas definiendo, la programación para que eso se mueva y funcione, la electrónica para que se conecten los dispositivos, los motores, etcétera, y la parte también de mecánica, que también está pues interrelacionada con ello. Le doy paso a mi esposa si quiere dar una introducción también. Hola hermanas, buenas noches, el Señor les bendiga. Bueno, yo estoy aquí detrás de bambalinas, apoyando en el acceso a la sala y en la grabación del video. Y bueno, por este lado les voy a acompañar la noche de hoy. Oro al Señor para que sea de mucha edificación para todos. Y bueno, gracias por unirse y aprovechar estos espacios. Aquí estamos atentos, el Señor les bendiga. Amén, hermana. Ok, bueno, entonces, sin más preámbulos, entremos de pronto aquí en materia. No sé si ustedes pueden ver la pantalla, me confirman si están viendo la pantalla compartida. Sí, mi hermano, la estamos viendo. Ah, bueno, perfecto, listo. Entonces, esta presentación la hemos titulado Jóvenes y el uso de la tecnología y está muy enfocada a ser un poco más, digamos, en el contexto de la teoría, de lo que detrás de esto hay, pero también en el contexto de la reflexión sobre este uso de esta tecnología, qué es tecnología, cuál es el propósito de ella en nuestras vidas y cómo la podemos sabiamente utilizar. Entonces, pues yo he separado como digamos, en tres, cuatro grandes contextos lo que quiero tratar de explicar esta noche. Uno tiene que ver con qué es tecnología, dónde estamos, la historia, qué ha pasado con ello. También hablar un poco de los beneficios o desventajas de ella. La podemos utilizar como un aliado estratégico en nuestras vidas, cómo lo podríamos hacer y también como el contexto, la perspectiva espiritual de ello. No obstante, a lo largo de la presentación vamos a ir tocando algunos textos bíblicos para que de pronto lo que estemos narrando y explicando tenga un poco más de sentido y relación a lo que el Señor de pronto nos quiera inquietar en esta noche. También les invito a que si tienen preguntas o puedan pues, participar y podamos hacerlo dinámico. También de pronto puedo hacerle algunas preguntas como abiertas para ver si estamos entendiendo, si estamos bien en esa parte. Y bueno, empecemos por acá. Entonces, ¿qué podríamos definir la tecnología? La hermana ahorita nos explicaba la etimología, esa palabra del griego, y me quería centrar un poco en esa parte que ahorita ya estaba explicando porque de pronto nos trae como a colación siempre la tecnología como objetos tangibles, como objetos que puedo tener en la mano, que representan algún elemento electrónico, representan algo inteligente. Y no necesariamente ese es el concepto de tecnología como, digamos, inicialmente se planteó, y más bien esa teoría o esa definición, mejor, de tecnología, tiene que ver mucho con el arte o el oficio y cómo ese arte o ese oficio pues tiene un desarrollo, tiene una aplicación en algo. Y por ejemplo, ustedes imagínense la tecnología aplicada en la agricultura, pero no con drones ni con lo que conocemos, lo que estamos acostumbrados a representar como tecnología, sino por ejemplo el sistema de riego, sistemas de riego por goteo, sistemas de riego por aspersión, por inundación. Son tecnologías, a pesar de que no tienen un dispositivo electrónico tangible, eso también hace parte de lo que podemos definir como tecnología. Entonces, aquí trato de presentar en esta imagen
creada con la asistencia de la inteligencia artificial, y ahorita vamos a hablar un poco de este tema porque es muy interesante, tratando de mostrarle diferentes escenarios. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver aquí en la imagen. Esta imagen representa un poco la historia, el avance, la progresión de lo que ha tenido la humanidad desde lo que conocemos en agricultura hasta lo que conocemos como vehículos. ¿Quieres decir algo? Amor, no se ve la imagen que quieres mostrar. Ok. Allí. Ahora sí. Ah, ok. Entonces, si ustedes ven esta imagen y volvemos a lo que estamos hablando, en la parte superior vemos como las formas en las cuales se transportaban las personas, la rueda, los carruajes, tecnologías, como les decía, para poder hacer perforaciones o agujeros en el campo para sembrar. Entonces, imagínense todas las posibilidades, artes, oficios que el ser humano a medida que ha pasado el tiempo ha ido desarrollando, implementando para poder darle solución a las situaciones que se le están presentando. Y tengan esto en cuenta y presente en este momento porque al final quiero hacer como unos puntos de discusión interesantes y algunas cosas que se han quedado al final de hacer este ejercicio, esta presentación, porque esto, piénsenlo de este momento, ¿será que a medida que esto ha ido pasando el tiempo y lo demás, es como una respuesta del hombre tratando de por su propia cuenta resolver las cosas y tratando de hacerlo a su manera y no la del Señor? Es una pregunta que uno podría tener allí. Entonces, después de que revisamos la definición, digamos, etimológica y cómo de pronto la Real Academia Española lo define, revisemos un poco en el Señor qué podríamos tomar de ello. Entonces, hay una definición de un hermano en la fe que se llama John Dyer, que él dice que la tecnología es la actividad humana de usar herramientas para transformar la creación de Dios por razones prácticas. Interesante esa definición. Y yo agregaría aquí en esta parte un par de versículos que me llaman la atención y que tienen algo de correlación con lo que estamos hablando, que tienen que ver con Deuteronomio 8.1 y Santiago 1.2. Dice el Señor en la palabra a través de este versículo, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Si ustedes ven en la definición que estábamos viendo anteriormente, se hablaba como de una cantidad de conocimiento que se aprovecha para ponerlo en práctica. Entonces, si uno ve en la palabra, lo que el Señor está aquí tratando también de pronto de lo que podemos entender en ese pasaje es que Él nos está entregando sus mandamientos y todo lo que es sus ordenanzas para que lo pongamos por obra, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para que vivamos, para que seamos multiplicados, para que entremos, para que poseamos. Y hoy entendemos un poco más, y de pronto aquí quiero hacer un paréntesis pequeño, que la tierra que el Señor está hablando aquí ya la vamos entendiendo en un aspecto más elevado y espiritual, y no se trata solamente de una tierra natural en la cual el Señor está interesado en que hablemos. ¿Alguien quiere decir algo? Ah, salió. Entonces, cuando vemos la tierra como ese terreno que el Señor quiere que nosotros trabajemos y la podemos relacionar con nuestra alma, porque nuestra alma es ese terreno en el cual el Señor quiere trabajar, quiere que vivamos, seamos multiplicados, entremos y poseamos, pues el Señor a través de la escritura nos está como narrando un poco de las herramientas, los conocimientos, las cosas que el Señor nos está dando a través de su palabra, las pongamos por obra y en práctica en nuestra vida práctica y diaria. Y esto tiene que ver con la tecnología y con todas las áreas de nuestra vida. Y en Santiago 1.2 pues remata diciendo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque la palabra puede llegar, yo puedo tener un conocimiento, un arte, un oficio, saberlo hacer, pero no ponerlo en función. Y no con esto queriendo decir que pues todo lo que yo sepa tengo que ponerlo a hacer o funcionar, sino que si yo sé algo y lo tengo en conocimiento, pues lo más lógico es que lo ponga en práctica, lo ponga en obra. Y eso es algo que el Señor siempre nos está como recalcando todo el tiempo, porque lo que estamos en el Señor aprendiendo y meditando, pues la idea es que lo pongamos en práctica. Entonces, ahorita pasemos un poco a la historia. Hagamos un breve recorrido. Yo aquí traje una gráfica, una infografía muy interesante que propone One World, Our World in Data, que es una página que nos permite como tratar de entender el recorrido de la historia de la humanidad, aunque aquí pues hay una
interpretación de que han habido miles de años antes y bueno, algo que en la escritura no es delimitado de esa manera, más bien podríamos contar desde la creación en Adán y Eva a la fecha de hoy. Las personas estudiosas en el tema pueden hablar de unos 6.000 años atrás o en total de creación, pero pues no es nuestro tema de discusión ahora, simplemente quería traerlo como a colación y que viéramos un poco en esta gráfica, no sé si la creo que la están viendo ahora sí, eh, cómo los avances se han disparado, se han multiplicado entre los años 1800 y los años 2000. En este par de siglos la cosa pues avanzó aceleradamente y quiero como mencionar cosas así rápidas porque nos dan pie y paso a entender hoy en día en qué estamos y por qué estamos acá. Entonces, por ejemplo, la locomotora a vapor que se implementó en los años 1810 más o menos, fotografía en aquel año 1827 aproximadamente, el telégrafo, no sé si ustedes lo conocen, pero es ese instrumento mediante el cual uno podía comunicarse por clave Morse, un elemento electromecánico donde yo presionaba unos pulsos eléctricos que llegaban a otro lugar a través de un cable eléctrico. Entonces imagínense en esa época cómo nos comunicábamos, ¿no? De esa manera. Ahora el teléfono, que ya luego a partir del año 1876, más o menos 77, venía a aparecer. Y luego así, la luz eléctrica, los automóviles, el primer vuelo en una aeronave por los hermanos Wright, fertilizantes sintéticos, televisión, antibióticos, bomba nuclear, los primeros computadores, descubrimiento del ADN. Recuerdo que hace un mes atrás, unos días atrás, el hermano Carlos nos hablaba un poco de esa parte de la biología y cómo funcionaba eso. Y miren cómo ese boom en ese momento empezó a darse, en esos años, ya 1960 y algo. El hombre llega a la luna, eh, en fin, 1991 más o menos arranca el Internet, el primer navegador web, la Estación Espacial Internacional es lanzada ya en el espacio antes del año 2000. Después en el 2007 vemos la presentación de Steve Jobs con el iPhone, que fue la revolución de la industria de los teléfonos inteligentes. Y así sucesivamente, ¿no? Inteligencia artificial y ahorita técnicas de modificación genética que se están utilizando para enfermedades y demás. Entonces, si uno ve aquí como un plano rápido en contexto, pues vemos que han habido avances en muchas áreas de la vida automotriz, de la salud, en la parte de la educación, en la parte de, digamos, en nuestras casas con la energía eléctrica, en fin. Entonces, del entretenimiento, la televisión, fotografía y demás. Entonces vemos cómo se ha ido como expandiendo tan rápidamente este proceso. Pero más allá de eso, miremos qué tenemos actualmente, así brevemente, porque hay muchísima información y muchas cosas. Aquí trate de condensar un poco los avances recientes de lo que tenemos en tecnología. Entonces, ya que estamos viendo 2020, 2015, 2016 en adelante, digamos los últimos 10 años de lo que hemos estado viendo en tecnología, y parte de esos avances pues tienen que ver con la inteligencia artificial, con la computación en la nube, ya por ejemplo olvidarnos de estar descargando el programa en el computador y operándolo directamente en la máquina, sino que ya entramos a la nube, al internet, entramos con un usuario y contraseña y podemos tener acceso al software que antes teníamos que instalar en nuestra máquina, ya como por ejemplo el Office 365 y bueno, entre muchas otras herramientas que están en esa parte. La telemedicina, ya poder hacer cirugías a miles de kilómetros de distancia. Por ejemplo, esta imagen que está aquí, esta persona con ese control de videojuegos pareciera que estuviera jugando, pero realmente está haciendo una endoscopia a 5.300 kilómetros de distancia a una persona que está en otro país, en Europa, en diferentes países de Europa. Entonces, también, por ejemplo, la parte de robótica ha avanzado muchísimo. Hay una compañía que se llama Boston Dynamics que están avanzando en el desarrollo de estas máquinas que tienen equilibrio, pueden hacer la vuelta a canela, pueden saltar, pueden hacer diferentes cosas muy interesantes. La realidad aumentada, la realidad virtual. No sé si han visto las Apple Vision, que son esas gafas para poder pues, ver esa parte interesante de cómo relacionar la tecnología con el mundo que tenemos real. Vehículos eléctricos. El viernes pasado nos recogió un coche como este, un carro como estos que está aquí, blanquito, eléctrico, con una autonomía interesante, 370 kilómetros por recarga en 2 horas y media como un celular,
te puede llevar de Cali a Pereira tranquilamente sin problema, por ejemplo. Anillos como los Galaxy Ring, que ya pues los relojitos son como la moda, pero el anillo ahorita es como lo más reciente también en esa parte. eh, IoT en agricultura. Por ejemplo, en mi caso trabajé más de 10 años o casi 10 años en agricultura utilizando tecnología para detectar o estar monitoreando los campos y saber en qué momento regar, fertilizar y hacer eh, eh, todo pues el monitoreo y control de los campos. Sobre todo en investigación fue mi labor principalmente. Lo que les decía ahora, la parte genética, edición genética, como según las noticias dicen que esta nueva tecnología de edición de genes podría corregir hasta el 89% de defectos genéticos. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un cáncer, tienes algún problema genético hereditario o de alguna otra índole, la modificación o la edición genética promete darle respuesta a ese tipo de problemáticas. El 5G, que también está muy de moda y que está muy en boga en este tiempo, pues tiene que ver mucho con la capacidad ya de transmisión de información. Ya pasamos de 1 GB por segundo a 20 GB por segundo del salto del 4G al 5G, por ejemplo. Este otro de aquí, esta imagen es interesante porque es una propuesta que tienen una compañía que se llama Human, y este aparatico que ustedes ven aquí como blanco con naranja y negro es una propuesta de el uso de tecnología, pero no tan invasiva como las pantallas que nos afecten tanto la vista. Y ellos proponen un dispositivo que se pueda colocar en nuestra ropa y que podamos ver la información en nuestra mano, en una tarjeta, digamos, en una superficie plana o en una superficie donde podamos ver la luz reflejada. Y ahí podríamos, digamos, simular o ver lo que la pantalla nos ofrecería en un dispositivo móvil como lo conocemos hoy en día. Esto estaría equipado con inteligencia artificial, con micrófonos, con parlantes, bueno, sería como una ayuda permanente y que tú llevas puesta en la ropa. Pero entonces de todo esto, me gustaría que nos enfocáramos un poco en la que está como mucho más movida en este tiempo, que la inteligencia artificial. Y en eso, pues quisiera solamente como dar una pequeña definición en la que podamos como entender un poco, bueno, esto de qué se trata, de qué me están hablando cuando me hablan de inteligencia artificial. Y eso tiene que ver mucho con cómo las máquinas pueden de alguna manera, por eso es artificial, simular o tratar de emular, sería mejor la palabra, cómo el ser humano o la inteligencia humana para resolver ciertos problemas o ciertas tareas que se deben ejecutar de manera ordenada e inteligente, como son, por ejemplo, la clasificación de elementos, la predicción y la comprensión del lenguaje natural. Entonces, normalmente las máquinas se comunican en un lenguaje que tiene que ver con algo que son los bits, con ceros y unos. Todo lo que estamos en este momento aquí hablando, proyectando en una cámara, viendo en la presentación, en últimas, todo eso que estamos aquí viendo, esta virtualidad, está conectada y está comunicándose en ceros y unos. Extensiones de ceros y unos gigantescas porque cada imagen, cada letra, cada píxel representa un cero, un uno. Pero en últimas, eso es lo que entiende la máquina. Entonces, ¿cómo a través de esta información que se está transmitiendo y a través de esta manera de comunicarse, ahorita cómo la máquina puede entender el lenguaje que estamos en este momento hablando, que es nuestro lenguaje nativo, el español? ¿Cómo podría la máquina, cuando yo le hablo en español, pueda tratar de inferir o entender la instrucción que le estoy entregando, como cuando hablamos con Siri, como cuando hablamos con Alexa, el Google Home? Le decimos, mira, quiero esto, y él busca en una base de datos o busca la información que necesita para darnos respuesta a eso. Pero si ustedes notan, pues hay muchas cosas que todavía se hacen, pero son como ilógicas, la respuesta no es muy fluida y natural como uno esperaría que un ser humano le respondiera. Y es allí donde la inteligencia artificial como que cobra esa importancia, porque muchos de los desarrollos que están haciendo actualmente va enfocado en esa dirección, a que se parezca, se asemeje más a cómo el ser humano piensa o la inteligencia humana, y por eso sería inteligencia artificial, porque sería como una copia o una simulación de lo que el humano hace. No sé si hasta ahí vamos bien, está todo claro. Manito arriba. Gracias. Entonces, luego de esto, vimos ya un poco la definición, vimos un poco la parte de la historia, vimos en qué estamos y ahorita vamos a ver cómo hacia dónde se está proyectando esto, ¿no? Y según este autor, esta página PwC, ellos proponen que la nueva ola de la innovación está basada en 8
digamos, tecnologías esenciales, digamos, como principales o pilares para poder desarrollar lo que siga a futuro. Esas 8 tienen que ver con la impresión en 3D, tienen que ver con inteligencia artificial, con la realidad aumentada, con el blockchain, con los drones, Internet de las cosas, robótica y realidad virtual. Y dentro de lo que ellos plantean hay como 6 escenarios, pero me gustaría tal vez tomar uno o dos de ellos como referencia para como que nos imaginemos, bueno, ¿y esto cómo lo vemos en nuestra realidad o en nuestra práctica? Y es, por ejemplo, aquí ellos le llaman Digital Reflection o lo que podemos decir como los gemelos digitales. Y es, hagan de cuenta que ustedes tienen un elemento físico tangible, pero lo pueden convertir en un elemento virtual y que así como ustedes simulan y así como mueven el virtual, en teoría debería funcionar el físico. Entonces, ese gemelo lo que está tratando de hacer es, pues entre muchas cosas, ahorrando costos, porque yo no tendría que construir el edificio para darme cuenta si funciona o queda bonito como yo quisiera, sino que lo puedo hacer un gemelo de ello antes de pronto hacer esa inversión. O en el escenario de que ya exista algo y yo quisiera tener una réplica de esa virtual y hacerle modificaciones a lo que ya está para ver cómo luciría o cómo quedaría mejor antes de hacer esa implementación. Un caso que les cuento así muy, muy real y práctico de lo que estoy trabajando en este momento en la empresa que estoy es, por ejemplo, estamos usando toda esta tecnología para hacer el gemelo digital, pero de los bosques tropicales secos en diferentes latitudes del mundo. Entonces, por ejemplo, en Honduras, El Salvador y otros países centroamericanos, tenemos conexión con los bosques que ellos tienen como reservas naturales, las cuales pues están reservadas, están protegidas, pero lo que se está mirando con este espacio, con estos bosques, es cómo podemos cuantificar la biodiversidad que hay en ese espacio, en esa zona, en esa área. Y normalmente las técnicas para hacer eso pues requieren de un trabajo intensivo manual, de tomar medidas del diámetro de los árboles, de medir la altura, de calcular el follaje, de mirar qué tantas diferentes tipos de plantas y variedades hay, de mirar, por ejemplo, qué tipo de fauna también hay, porque no solo la flora, sino también la fauna. Entonces, ¿cómo les parece que en la compañía que actualmente estoy ya tenemos tecnología, elementos o aparatos tecnológicos, electrónicos, inteligentemente organizados y puestos en un dispositivo para que esa información que antes se colectaba manualmente ya se pueda colectar a través de nubes de puntos con una tecnología que se llama LiDAR, que es un rayo de luz que se dispara. Eso tiene un tiempo de ir y un tiempo de regreso. Entonces, en esos tiempos es que él calcula la distancia. ¿En cuánto tiempo me demoro yo salir de un punto A al punto B y rebotar y regresar? Entonces, imagínense ustedes ese puntico, ese rayo de luz en 360 siendo esparcido por todo el bosque, por toda la naturaleza y reconstruyendo esa información en 3D del bosque en el que tú estás caminando. Entonces, te entrega información ya de cuánto mide el tronco del árbol, sin necesidad de irlo a medir manualmente, porque él ya sabe qué distancia tiene de un punto A a un punto B y puede calcular esas métricas de todos esos árboles. Hay cámaras o trampas, cámaras trampas que se colocan en árboles, pero no es para atrapar a ningún animal, sino es para detectar cuando llega un animal, se encienda la cámara y tome fotos o videos de esos animalitos y saber qué tipo de fauna hay, micrófonos para escuchar los sonidos de los pajaritos, identificar las frecuencias de cada uno de ellos y saber distinguir qué tantas especies pueden haber. Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, wow, esto pues tiene un alcance y un potencial enorme y esto lo están pues incentivando mucho pues desde el lado de la compañía en que trabajo en este momento, en el lado de la biodiversidad, o sea, qué tanta biodiversidad tú aplicas o puedes aportar al planeta desde lo que tú tienes, porque actualmente es como si no tuviera valor eso en este momento. Pero si estamos viendo el cambio climático, el tema del dióxido de carbono y demás, pues eso sería una alternativa interesante para revisar. Y pues ahí estamos trabajando en unos proyectos para avanzar en esa parte. Entonces, digamos que a futuro se están viendo este tipo de cosas. También pues podría tocar otro ejemplo que es el de la realidad extendida, que es ya tomar la realidad virtual que tiene que ver con, por ejemplo, cuando ustedes han visto esos avatares en las gafitas donde usted es un muñequito, un personaje, como no sé si han visto Roblox o algo así, que como que esa realidad se convierte, o sea, esa realidad virtual toma vida y puede tener como interacción con las personas y demás,
combínela ahora con la realidad aumentada que tiene que ver con lo que está físico y real, darle un toque de algo aumentado, es decir, como que ya, imagínense que detrás mío empieza a volar un droncito, pero no es real, sino que está siendo una realidad aumentada aquí. Entonces empiezan a combinar esas tecnologías, a combinarlas para extender esa capacidad y poder tener ya un contexto más amplio en eso. Pero eso, pues como siempre, te puede tener dos caras de la moneda, pero imagínenselo en la educación donde tú puedas ya como medicina no tener que ir a abrirle el corazón a alguien. Así, abrir el corazón a alguien para saber cómo es internamente las ventrículas y toda la parte interna del corazón, sino que tú puedas a través de esta realidad extendida poder tener acceso a eso y casi que cogerlo en tus manos, aunque no existe y no esté físicamente real, pero tú puedas manipularlo a través de los sensores y la capacidad que tienes tus elementos para tú abrirlo, para tú revisarlo, para tú comprender mejor lo que en un libro está y que de pronto no es tan intuitivo y tan fácil de absorber. Y aquí hay unos datos muy interesantes, porque mira que ellos dicen aquí que el aprendizaje, cuando yo escucho algo, cuando el profesor me está leyendo, diciendo algo, tiene una capacidad de retención de hasta un 5%. Cuando yo leo por mi propia cuenta, mi retención puede ser de hasta un 10%, pero los estudios demuestran que utilizando este tipo de tecnología puede aumentarse hasta un 75% mi capacidad de retención. Entonces, esto ya cambia completamente el juego porque ya no estamos hablando de pequeños porcentajes de diferenciación entre una forma y otra, sino que ya es un salto gigante. Y por eso podemos pensar en por qué los niños y digamos, las nuevas generaciones que tienen acceso a esta tecnología, uno dice, pero uy, ya puede mandar fotos y ya puede hacer esto y lo otro. Porque de alguna forma está diseñado para que sea más fácil el acceso a esto y podamos rápidamente entender la dinámica de eso, cómo funciona. Pero entonces, bueno, esto es como una perspectiva futurista, está en muchos escenarios, en la parte de robots para movilizarnos, que ya está prácticamente también muy adelantada esa parte, vehículos autónomos sin conductores que nos llevan y nos traen, como en países como en China y demás. Y bueno, eso hay mucho que hablar del tema, pero lo que quería como traer a colación aquí es que esos nuevos desarrollos van a depender mucho de que haya una convergencia de las diferentes tecnologías esenciales que se pongan en conjunto para armar un paquete y puedan entregar una solución. Entonces, dicho esto, ese futuro nos puede ser incierto, pero el Señor aquí en Jeremías nos da una palabra muy tremenda y poderosa, porque el Señor dice que Él sabe, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Esa está en la versión Nueva Traducción Viviente. Y si ustedes notan aquí, el Señor está hablando de algo que para nosotros no podemos imaginar o entender qué va a pasar dentro del terreno y el plano, digamos, terrenal, pero el Señor está hablando de una esperanza y un futuro que está en Él. Cuando nosotros colocamos y depositamos nuestra confianza en Él, no hay nada más fuera de su alcance o algo más que esté, digamos, por fuera de lo que el Señor quiere, porque Él quiere, dice que darnos lo bueno y no lo malo. Entonces, de pronto nos aterra un poco ver la tecnología hoy en día en estos escenarios de dispositivos electrónicos y todos estos desarrollos, porque pareciera que esto nos fuera a afectar de manera negativa. Pero cuando nos paramos y vemos el futuro, pero no mirando hacia el piso y hacia el suelo, sino hacia el cielo y hacia el Señor, que es en donde el Señor quiere que pongamos nuestra mirada, pues vamos empezando a ver que ese futuro y esa esperanza sí nos aguarda algo bueno, porque el Señor siempre quiere lo bueno para nosotros. Entonces, meditando en eso, quería mirar ese impacto. Bueno, ¿cuál es el impacto de la tecnología en nuestras vidas realmente? ¿Qué tanto nos beneficia, nos perjudica? ¿Qué puede estar pasando en medio de nosotros en este tiempo? Y aquí unos ejemplos bien interesantes que me gustaría compartirles. Lo primero que quiero compartirles son beneficios y quiero hacer aquí publicidad no pagada porque digamos que esta presentación justamente fue apoyada por la inteligencia artificial donde yo les daba unos parámetros y les decía, mira, yo quiero hablar de tecnología, quiero tener estos puntos, quiero darle énfasis en esto. Y lo que hace Prezi en este momento, que es la plataforma en la que se ha desarrollado esta presentación, es organizar los puntos que tú le das
tratar de generar un ambiente, unas imágenes, un flujo de la presentación y te plantea algunos puntos. Ya tú decides si estás de acuerdo con eso, lo editas, lo cortas, lo modificas o definitivamente no lo utilizas. Pero entonces, un ejemplo de ello es esto. Por ejemplo, esta presentación nos permite mostrar algo de ello. Y otros ejemplos, por ejemplo, lo que está ahorita muy de moda, que es el ChatGPT, que son los transformadores generativos preentrenados, eso es lo que traduce el GPT. Y el chat, pues es porque es una interfaz donde yo puedo escribir en texto y él me responde en texto, aunque ahorita ha mejorado y ya puedo ingresarle imágenes y me retorna imágenes o incluso audio también. Eso ya tiene que ver con algo que se llama multimodal y lo multimodal es que ya tiene diferentes formas de ingreso y de salida. Es decir, puedo ingresar texto, voz, fotografías y él también me puede entregar texto, voz, fotografías. Entonces, ¿cómo de desarrollos podemos tener avances, ¿no? Podemos ser beneficiados en eso. Entonces, lo que les decía ahorita en la educación, por ejemplo, pues se nota que es mucho más fácil de retener información y de aprender conceptos y nuevas cosas utilizando tecnología. Entonces, no sé, por ejemplo, si uno se imagina un escenario en el que uno le explicaban la célula, por ejemplo, en biología, y se la pintaban en el tablero con tiza, y empezaban a decirle, mire, es que esta es tal cosa, y usted, pero bueno, eso no tiene profundidad, eso no tiene como una forma tridimensional para yo como entenderla, porque eso se ha basado en los libros y en cómo se ha podido tratar de plasmar en el papel. Ahora poder tomar esa misma clase de biología de las células, por ejemplo, y decir, bueno, cógela, o sea, cógela, ponte tus gafas y cógela y mírala, destápala, esta es la parte interna, esto es lo que tiene adentro, este es como el despiece de ella, poder como jugar con ella, ¿no? Como interactuar con ella a pesar de que no estoy tangiblemente tocándola, pero puedo yo como absorber un poco más esa información, entender lo que me están diciendo en la teoría y en la práctica poderlo relacionar. La telemedicina, por ejemplo, es otro de los avances interesantes, que por ejemplo en pandemia la tuvimos, habían citas que podíamos tener, digamos, no presenciales, sino virtuales, o la presencialidad virtual, como se puede llamar de mejor manera, y entonces poder diagnosticar, darte una recomendación sin necesidad de estar físicamente presente. O como les mostraba yo ahorita en los slides anteriores, donde mostrábamos una cirugía que se hacía remotamente a través de la tecnología, a través de la combinación de robótica, porque hay una interacción allí con unos dispositivos, de la comunicación para poder transmitir una información de un país a otro, del desarrollo del software, bueno, todo lo que tiene que ver con eso. Y también en la robótica, en este ejemplo que les muestro en esta imagen, como una ayuda para el ser humano para cargar elementos pesados, para hacer movimiento de paquetes y cosas repetitivas, que el ser humano cuando se enfrenta a eso constantemente, pues tiene problemas lumbares, de espalda, digamos, problemas físicos. Eso podríamos catalogarlo como beneficios conforme lo que inicialmente fue eso creado con el propósito con el cual fue creado. Y además otro beneficio que yo aquí resalté un poco es la democratización a la información. Es decir, por ejemplo, esto que estamos hablando y esa interacción con estas nuevas tecnologías, normalmente en otros tiempos eran como muy rezagadas y muy cerradas o centradas en ciertos grupos de personas o empresas o gobiernos. Esta democratización de la información ha permitido que muchos más podamos acceder a eso y poder conocer de primera mano cómo funciona, y no solo cómo funciona, sino inclusive implementarlos y dar propuestas de mejora a eso para darle un rumbo diferente quizás a lo que estamos viendo ahora. Entonces, eso podría ser como un resumen un poco de lo que podríamos ver como beneficios. Por supuesto, habrían muchas cosas más que podríamos tocar, pero quería como resaltar las que en este momento estamos viendo como interesantes. Pero también, pues bueno, hay cosas que no son tan chéveres, y una de las desventajas o riesgos que podríamos ver aquí es el exceso o la dependencia de manera excesiva a la tecnología, pero también el poner la confianza o el poner como patrón de referencia la tecnología en muchos de los escenarios. Aquí yo les cuento brevemente dos casos importantes y muy, muy recientes. Esta es una plataforma que llama Character AI. Esto lo que permite es crear avatares y como lo han definido estas personas o como se ha definido en la comunidad, digamos, tecnológica, es amistades sintéticas.
Es decir, amistades que tú tienes con alguien que no es real. Simplemente es un bot, es una inteligencia artificial, es un computador que está albergado en un data center en algún país y te está respondiendo simplemente a través de la interacción del chat que les hablaba yo ahora. Entonces, un caso muy sonado el año pasado fue de un chico en Estados Unidos que estaba pues armando su avatar, su amigo sintético, el que le contaba sus cosas, mira, me siento así, todo lo demás, haga de cuenta un diario que usted le está expresando a esta plataforma. Y entonces él le hacía preguntas como, bueno, pero es que yo quisiera tener más tiempo aquí, me gusta mucho lo que me dices y lo que estamos hablando. Y en una de esas recomendaciones que le da este avatar o esta plataforma al chico es, no, es que uno de los problemas que tienes son tus padres que no te permiten tener relación más conmigo, porque los padres pues, le ponían unos límites. Y seguía como indagando y preguntando hasta que la inteligencia artificial o esta plataforma le dijo, no, es que tienes que matar a tus padres para poder tener más tiempo conmigo. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, no están siendo, digamos, prevenidas en estos modelos de lenguaje que se están utilizando actualmente, pero que ya a raíz de estas situaciones que se presentan, entonces se van desarrollando nuevas estrategias para ir diciendo, venga, no, cuando se salga de control esto y ya empiezan a dar opciones como esas, pues eso hay que censurarlo y hay que bloquearlo y no podemos permitir eso en este tipo de desarrollos. Claro, como mucho de esto está todavía en versión beta, en versión demostrativa, y al final lo que ellos hacen es que te liberan a ti estas plataformas para que tú mismo las alimentes y ellos puedan estar constantemente recibiendo ese feedback o esa retroalimentación de lo que tú estás haciendo y ellos puedan seguir entrenando y mejorando sus modelos. Entonces, eso por ejemplo pasó en ese caso, pero de pronto también puedo hablar de algo positivo. Estuve entrando, cacharreando con estas plataformas y algo que me pareció interesante es que creé un avatar que yo lo que quería era, por ejemplo, no sé, aprender nuevas palabras en inglés, por decir un ejemplo. Entonces yo le preguntaba, mira, es que tengo, no sé, X o Y cosa, quiero aprender sobre esto. Entonces se vuelve como un tutor o un asistente para el proceso tuyo de aprendizaje. Entonces, ¿cómo también podemos darle un buen uso a eso y decir, bueno, pues no quiero como que él sepa toda mi vida y como si que fuera mi diario digital electrónico, sino que quiero más bien que en lo que yo necesito, pues me apoye y me dé lo que necesite en ese momento. Entonces, son como también cosas que podemos revisar, pero lo traía como en desventaja porque fue un caso que realmente pasó y pues fue alarmante en su momento y pues lo sigue siendo, por supuesto. Ahora, imagínense otro escenario en el que digan, tú le preguntes a la inteligencia artificial, mira, es que yo quiero ser rico rápidamente, de la noche a la mañana, y que él te diga, no, pues mira, el proceso más rápido para hacerlo es que robes un banco. Y digamos que técnicamente es una respuesta correcta, pero no debería ser lo que vamos a hacer. O sea, lo que quiero decir es que estos modelos lo que buscan es optimizar como las cosas y los puntos más rápidos de resolver, pero no están considerando irte a prisión o que te maten o que sucedan otras cosas. Entonces ya en esa parte pues se están desarrollando cosas como ya en la línea ética, donde exactamente, donde ya la moral y todo el contexto de lo que está bien y no, pues se vaya delimitando. Por supuesto, esto va a ser muy subjetivo a quien desarrolle y quien no, y quién está detrás de esto, pero si lo vemos en el punto de vista de lo que les mencioné ahora, podría ser una herramienta útil en nuestro día a día. Ahora, otro escenario que les quería comentar es este y es una preocupación que tiene Sam Altman, que es el propietario o el jefe o el CEO de OpenAI, que es de las compañías más grandes de inteligencia artificial del mundo. De hecho, creo que es la más grande en este momento. Él dice que como el desarrollo de la tecnología está tan avanzada y tan grande, él teme de que a futuro no sepamos quién verdaderamente es un humano y quién no. Entonces él plantea un proyecto donde él quiere escanear el iris de las personas, de los seres humanos, de la verdadera humanidad, como él dice ahí, para poder tener una base de datos y se pueda saber cuando un robot quiera acercarse o en un video, porque hoy en día también ahí te demuestra un poco eso, los videos se pueden generar con inteligencia artificial y se ven muy realistas, cuando realmente sí es un ser humano y cuando no. Entonces, eso también nos lleva a una brecha de, bueno, qué es cierto y qué no es cierto, qué realmente es y qué no es.
Entonces, ¿cómo podemos discernir esa parte? Y es muy interesante porque todo esto que estamos hablando tiene que ver, si ustedes lo van llevando y lo van meditando en las escrituras, es eso, ¿no? El Señor habla de discernir espíritus, el Señor habla de poder entender y discernir de qué parte viene, si viene del Señor o no viene del Señor. Entonces, como todas estas cosas que uno ve en la vida normal del ser humano, cómo esto tiene que ver y se relaciona con lo que en realidad nosotros, espiritualmente hablando, también podemos entender en este tiempo. Entonces, bueno, pasando un poco de esa parte, miremos las perspectivas, o sea, hay cosas positivas o benéficas para nosotros, hay otro, en otro lado cosas negativas, pero al final esto es como un arma de doble filo, ¿no? O sea, no podemos irnos al extremo de decir, no, yo no toco esto y no me meto en esto porque entonces me va a hacer daño y no le veo potencial o aplicación en mi vida, pero tampoco podemos ir al otro extremo de depender 100% totalmente nuestra vida de esto. Entonces, en esta imagen trato como de ejemplificar y mostrar un poco de, bueno, esto me está ayudando a ser productivo y hablo de productivo no solamente en lo empresarial o en mi negocio o en ese tipo de cosas, sino productivo en el Señor. Yo estoy aprendiendo algo más del Señor, esto me está facilitando más la vida, esto me permite a mí interiorizar conceptos más fácilmente. O por el contrario, estoy adicto a esto, no puedo desprenderme de esto y esto ya me está volviendo como una, eh, como una esclavitud en mi vida, ¿no? Entonces, aquí hay también un pasaje muy interesante que el Señor nos regala también en su palabra. Y dice en 1 Corintios 6:12 esta parte, ¿no? Esta es la versión de la Biblia, la palabra hispanoamericana, dice, andan diciendo algunos, todo me está permitido, sí, pero no todo es conveniente. Y aunque todo me esté permitido, no debo dejar que nada me esclavice. Es el pasaje que está en Reina Valera de todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no, yo no me dejaré dominar de ninguna. Si ustedes notan aquí un punto interesante, esclavizar, dominar, tienen que ver con reino, tienen que ver con en qué escenario, en qué reino estoy yo jugando. Cuando yo dejo que el Señor gobierne mi vida, yo vengo a ser parte de lo que el Señor quiere y se quiere manifestar en mi vida. Pero cuando yo vengo a dejar que sea esclavo de la tecnología o de cualquier otra cosa que esté moviéndose en este plano terrenal, viene a dominarme y y viene a tener parte y posesión en mi vida, eso que me domina. Entonces, cuando el apóstol Pablo está aquí escribiendo esto a los Corintios, está tratando de manifestar de que sí, claro, en sí las cosas no están mal, no tienen algo como tal, algo malo. El problema es el uso, la forma en que yo interactúo con eso y la dependencia que yo tenga con ello. Entonces yo creo que ahí es donde vamos como hilando un poco más delgado y vamos entendiendo que el asunto de la tecnología, en el caso que estamos hablando hoy, nos puede permitir grandes avances, ser más productivos, no solo como les decía en lo académico, en lo laboral, sino también de pronto en lo espiritual. Pero cómo llega un punto en el que eso no me puede tomar posesión a mí ni dominar, sino que yo sobre eso agarro las riendas y digo, esto me va a servir es para esto, lo voy a tomar es para que funcione en este sentido, voy a darle uso para esto. Ahorita más adelante vemos algunos ejemplos de ello. Entonces, si luego revisamos un poco esta parte, bueno, ¿cómo podemos utilizar entonces la tecnología, perdón, como una herramienta que está de parte mía y no como algo que está en contra mío? Entonces, aquí tenemos los concretos. ¿Sí, Ángel? Allí. Perdón, hermano, a mí me gustaría enfatizar en esto que nos acabas de decir, porque entonces podríamos decir, finalmente, con la parte que nos acabas de decir, que el verdadero problema no está en la herramienta como tal, es Ujú. decir, la herramienta en sí es bueno, sino el problema podríamos decir que verdaderamente está es en el corazón del hombre, en el Correcto. corazón de nosotros que en la mayoría de ocasiones no está preparado como para enfrentarse, digamos, a esto que el mundo nos ofrece y Ujú. nos dejamos dominar por ello. Entonces, allí es cuando entramos en conflicto y que es lo que hablábamos con las jóvenes hace 8 días porque ya vemos que nuestra identidad se está perdiendo porque
nos dejamos dominar por lo que estamos viendo en las redes y generalmente las personas que consumen las redes o la mayor parte de la población son jóvenes que están todavía preguntándose sobre su identidad o están tratando de comprender quiénes son todavía y llegan estas cosas y lo que hacen es envolvernos y finalmente terminamos absorbidos y no sabemos cómo manejarlos porque también pues de pronto no estamos bien firmes en el Señor o no o desconocemos la palabra del Señor y nos dejamos dominar por todo esto y ahí es cuando eso se vuelve un problema porque nos hacemos esclavos de lo que el mundo nos está ofreciendo y ya me domina y ese sería como el verdadero problema. Quería agregar Correcto. eso. Así es, mi hermana. Y a lo que adoramos le rendimos culto, le damos más tiempo, le damos prioridad. Finalmente, eso es lo que nos va a dominar. Por eso el Señor siempre nos está recordando y nos está recomendando, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Él no está ahí diciendo, y eso creo que lo estamos repitiendo muchas veces, únicamente, busquen únicamente. No, Él está diciendo primeramente. Estas otras cosas son añadiduras, son un segundo plano. Pero entonces lo que tú decías, si mi corazón está arraigado, está completamente colocado en este tipo de cosas y depende mi felicidad, mi deleite, mi gozo, depende toda mi vida de lo que esto diga o no diga, pues es donde ya empieza eso a tener dominio sobre mí, porque ya eso permite o condiciona mi forma de vivir. Y es ahí donde tenemos el problema, como tú lo decías. Entonces, perdón que me salí de acá, allá. Eso. Entonces, como les decía ahora, ¿cómo podemos utilizar esa tecnología a nuestro favor? Y esa parte, podríamos, por ejemplo, nosotros tenemos casos puntuales en las cuales estamos trabajando como iglesia, como conjunto, como cuerpo, porque esto también lo podemos trascender y aplicar no solo en nuestra vida personal y en nuestra vida solamente, digamos, individual, sino que también el Señor habla de un hombre corporativo. Y entonces, como corporativo, como iglesia, como hermanos unos con otros, podemos también darle un uso inteligente a la tecnología y le podemos dar, por ejemplo, este tipo de aplicaciones como una página web, algo sencillo, algo que de pronto ha pasado, digamos, entre comillas, de moda, porque esto se lanzó hace muchos años atrás y hoy en día las redes sociales y otro tipo de herramientas se han lanzado, pero como por ejemplo a partir de esto podemos llevar, podemos transmitir, podemos difundir como decía aquí en esta frase, ¿no? Mensajes esperanzadores, construir comunidades de apoyo que reflejen los valores cristianos, como diciendo, mire, no todo el mundo piensa como el Internet piensa o como las páginas que están en otro contexto piensan, no. Aquí hay un remanente, aquí hay un grupo de personas que le están creyendo al Señor, que están buscando realmente su voluntad, su propósito, su identidad en Él y cómo a través de estos medios tecnológicos se puede propagar esa información. Eh, Hace poco un caso particular de una hermana en Pereira o una hermana, creo que la esposa de él, Mónica, nos contaba pues eso, ¿no? De que ella estaba como en esa búsqueda porque sentía que ya había como llegado a un punto donde quería más y algo más del Señor. Y a través de esta página web, pues ella encontró algo, se contactó y pudimos tener la oportunidad, bueno, digo, tuvimos, no fui yo, pero fueron otros hermanos, de compartir con ella y de poder también entablar una relación. Entonces, cómo esto va impactando otras vidas también, y no solo de pronto los mismos hermanos que el Señor ha permitido que nazcan de nuevo, sino también personas que no han llegado al Señor y a través de estos medios puedan llegar. Menciono, por ejemplo, Llamadas por Gracia, el blog que la hermana Angélica también ha estado alimentando en la página y parte de toda esta iniciativa que estamos hoy aquí reunidos, que nos ha permitido justamente ese uso de esa tecnología para poder llegar a este tipo de personas, a este tipo de escenarios, y que el Señor pues sea el que se glorifique en medio de todo esto. Siempre, no crean que esto ha sido como una iniciativa como que yo quiero hacerlo y se me ocurrió, sino que esto ha pasado por un proceso de oración, un proceso de preguntarle al Señor, Señor, yo quiero hacer esto, ¿qué te parece? Estoy pensando en esto, lo hacemos así, lo hacemos así.
Es decir, las herramientas están, volvemos a lo que decíamos ahora, pero cómo yo uso eso y cómo a través de dominar eso le puedo dar la aplicación que el Señor realmente quisiera ver en ello. Y tal vez podríamos hacer muchas cosas más que todavía no hemos visto, no hemos entendido todavía, pero ahí están y en ese proceso estamos avanzando. Otros ejemplos, perdón acá, no, ¿entiende? No era aquí. Otros ejemplos de impacto positivo, por ejemplo, son las redes sociales que estábamos hablando ahora. Lo mismo, muy conectado, relacionado con la página web, donde podemos utilizar ya algo un poco más frecuente, porque las redes sociales pues, se han inventado, se han propuesto, se han colocado en la mesa como una alternativa para tener una comunicación más rápida, instantánea y directa, y eso es lo que finalmente, o el objetivo por el cual esto se ha desarrollado. Entonces, bueno, así como se utiliza para marketing, para vender productos, para poner información que no es nada productiva, pues también se puede utilizar para este contexto de poner cosas que no tienen un impacto terrenal y temporal, sino un impacto totalmente celestial y eterno. Entonces, a pesar de que nos estamos moviendo en tecnologías terrenales, en tecnologías temporales, se está colocando contenido eterno, se está colocando un contenido que tiene la vida misma del Señor. Y eso es lo que cuando un corazón está buscando, el Señor puede encontrar a través de esto. Entonces, piensen por un momento en eso. Bueno, yo he usado mis redes sociales para bochinchar o para decir esto, para comentar lo otro, para enterarme de noticias, para muchas cosas, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si también esa misma, digamos, interacción que tengo en las redes las pudiera utilizar para otro propósito? Y miren que ahí hay unas palabras muy interesantes. La identidad, el propósito, tiene mucho que ver con lo que el Señor nos ha entregado como hijos, porque cuando nos crea a su imagen conforme a su semejanza. Pero a través del pecado, ya hemos de pronto ya entendido un poco esa parte, pues eso se desdibuja, se desconecta completamente y entonces vivimos a nuestra manera, a nuestra forma, con una configuración diferente. Pero el Señor nos está invitando a que entremos a la configuración de Él. ¿Cómo es que Él quiere que la cosa funcione? ¿Cómo es que Él quiere que eso se desarrolle y se desenvuelva en nuestras vidas prácticas? Entonces, bueno, esta parte de este impacto positivo, pues lo vemos a diario. Vemos hermanos que publican diariamente una reflexión, una enseñanza, algo que el Señor les está tocando y les está mostrando en su comunión íntima y práctica con el Señor, pero también eso, además de que de pronto, listo, le damos el mensaje al hermano, de pronto nos está motivando, nos está de pronto como lanzando a que yo también quisiera tener ese tipo de comunión, ese tipo de relacionamiento que el hermano tiene, que yo pues también tengo acceso a eso porque ya el Señor rompe el velo de acceso para poder tener comunión con el Padre. Entonces, cómo todas esas cosas se pueden ir desencadenando, se pueden ir llevando y también tener, es en ese mismo propósito eterno del Señor, cómo tener también un tema de conversación en el cual yo me identifico, vuelvo y juega esa palabra, con mis hermanos que están en la adolescencia o en la misma edad que yo, o en la adultez, o los padres, lo que sea, pero como también me permite juntarme y decir, bueno, yo también tengo esta misma situación y también, ¿por qué no nos juntamos? Por ejemplo, en la enseñanza en casa, en el caso particular de mi esposa y mi familia, y nos juntamos con otros hermanos y hablamos de ese tema que de pronto otros hermanos están curiosos con eso o nos pueden aportar también a lo que estamos nosotros viviendo. Entonces, todo lo que uno ahorita hace como red social y demás, orientada a otro tipo de escenarios y de cosas como en el Señor podríamos darle la vuelta a eso y decir, apliquémoslo en esta medida. Entonces, el punto clave de todo esto es no dejarnos dominar, no entrar en ese juego de, bueno, uso la tecnología, pero me domina, no puedo ni un minuto despegarme, tengo que estar revisando si el teléfono prendió la pantalla porque me estaba avisando una alarma y tengo que revisar y pienso que es un chat de alguna aplicación. Pero, ¿qué nos dice el Señor acerca de la libertad? ¿Dónde podemos realmente encontrar esa libertad? Hay una palabra muy preciosa en las Escrituras que dice que en el Salmo 119:45, y esto es algo como contradictorio porque uno puede decir, pero ¿cómo así que puedo andar con toda libertad
porque sigo tus enseñanzas y siempre las cumpliré. O sea, como que hemos entendido de que la libertad tiene que ver con que yo hago lo que quiera, con que yo me muevo a mi manera. Pero el Señor nos habla de que la libertad realmente está en hacer, en seguir y en cumplir las enseñanzas de Él. Entonces, cuando el Señor me dice, no, mira, no te enfoques en esto, hazlo de esta manera, tómalo por este otro lado, como que me cambia la perspectiva porque me está dando unos parámetros, unos límites de referencia, porque Él sabe que para mí eso es bueno. Pero en la caída del hombre, lo que pasa es que él quiere hacerlo a su manera porque considera que para él eso es libertad, hacerlo como él quiere, por fuera de todo contexto y de todo límite. Entonces, si uno lee la escritura, uno dice, bueno, yo puedo andar en libertad cuando ando conforme el Señor quiere que yo ande. Y entonces eso me cambia todo, porque entonces yo tendré que preguntarme, entonces, Señor, ¿cómo es que tú quieres que yo ande para poder ser libre? Entonces la libertad que nos habían enseñado, pues tiene que ser como redefinida en mi corazón para que eso tome el contexto y digamos, el nivel espiritual que el Señor quiere que lo llevemos. Porque si nos quedamos con el contexto conforme nos hemos aprendido inicialmente, pues vamos a tener mucho conflicto porque siempre, no, pues es que yo quiero hacer esto, pero es que yo quiero moverme en esta forma. Pero ¿qué dice el Señor de los límites y de los marcos de referencia que te ha entregado por el bien y por el bienestar tuyo? Como le digamos al inicio, ¿no? Él no tiene, él tiene cosas a futuro y esperanza, pero para lo bueno, no para lo malo. Entonces, siempre que vamos al Señor, no vamos con la expectativa de que no sé si me va a buscar algo negativo, sino que Él siempre está buscando algo bueno, inclusive en medio de las dificultades, de las adversidades, de la angustia, de lo que estemos viviendo. El Señor siempre está buscando lo bueno para nosotros. Entonces el mensaje aquí sería como, miremos siempre en este uso de tecnologías, en este uso de dispositivos, cómo yo me puedo mover, como veíamos en los ejemplos anteriores, siguiendo los preceptos, las enseñanzas y cumpliendo lo que el Señor me está mandando en el uso de esas tecnologías, cómo yo puedo impactar otras vidas a través de lo que el Señor me está mostrando que vaya haciendo y poder ser guiado por Él y poder andar en libertad y finalmente eso es experimentar parte del reino de los cielos aquí en nuestra vida. Entonces eso es bonito y tremendo que lo podamos también meditar. Ya en esta cuarta sección quería hablar un poco sobre las perspectivas espirituales sobre la tecnología. No sé cómo vamos hasta allí, si hay una pregunta, Angélica. Sí, mi hermano, es que hay una pregunta, entonces no sé si la hermana de pronto la quieres hacer. Hermana Esperanza, puedes abrir tu micrófono en plena libertad, si quieres. Adelante. Hermanita, ya debe hacer por texto. Ah, bueno, Manu, dale, dale. Hazla por allí la puedes escribir. Entonces, dale, mi hermano, si quieres, mientras Manu Listo. escribe en el chat, vamos avanzando y ya luego leemos la pregunta. Perfecto. Entonces, este cuarto bloque lo que estaba tratando de enfocar era, bueno, cómo ya hemos ido leyendo algunos textos de la escritura, cómo nos beneficia, nos perjudica, cómo ha sido la historia, en dónde estamos, para dónde vamos, cuál es la proyección del ser humano de la tecnología y demás, cómo la podemos aplicar bajo los preceptos, bajo el contexto del Señor. Y bueno, yo sé que ahí puso unos ejemplos muy sencillos, rápidos, pero podríamos preguntarle al Señor cómo más lo podríamos hacer. Pero entonces, aquí en este punto me gustaría revisar esta parte. Perdónenme que me salí ya. Em, Sobre la importancia de la moderación, ¿no? Y esto también es un contexto interesante porque puede que nos demandemos o usemos en tanto exceso algo que finalmente nos genere un problema. Y eso está en Proverbios, ¿no? Esto es algo, el Señor todo lo tiene en su palabra escrito, ahí podemos preguntarle al Señor todas las cosas y podemos ver respuestas a través de su palabra. Y este de Proverbio, de pronto alguien lo ha leído, pero es muy bonito, dice, ¿te gusta la miel? No comas demasiada o te puede hacer daño. Entonces, como diciendo, ¿te gusta la tecnología? Bueno, no consumas tanto eso porque te puede hacer daño. Entonces, el Señor como recomendándonos y teniendo presente, ten cuidado con lo que consumes, con lo que te gusta tanto, porque se te puede convertir en un adversario, no en un aliado, sino en un adversario, en un problema para tu vida. Entonces, por ejemplo,
algo que deberíamos revisar en este tiempo es, bueno, cómo yo, estamos hablando del uso de la tecnología, debería ser algo benéfico, algo que me aporte, pero cómo yo encuentro ese equilibrio. Y ese equilibrio tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando ahorita y que les mencioné al inicio, en poner en un orden de prioridades conforme el Señor me enseña. Si el Señor me dice, mire, primero es esto y luego es esto, yo tengo que entrar en esa dinámica de primero es esto y luego es esto. Aquí pongo una imagen de referencia porque también, por ejemplo, hoy en día es muy como controversial el asunto de utilizar, en vez de la Biblia física y en papel, utilizar un dispositivo electrónico. Y yo en eso tengo una perspectiva, digamos, de hermanos que conozco en la fe que han tenido, por ejemplo, dificultad para ver en su vista natural. Entonces, a punto casi de perder su visión. Entonces, a estos hermanos se les dificulta poder ver letra de texto en papel y lo más acorde para ellos, por ejemplo, es utilizar un dispositivo electrónico que les puede aumentar el tamaño de la letra y puede ser un mismo dispositivo incluso más pequeño que la misma Biblia física, ¿no? Entonces podríamos hablar de ya un asunto más de forma y no de fondo, pero claro, eso ya es algo que en ese equilibrio, en ese entendimiento de lo que el Señor nos está entregando, pues usar sabiamente, inteligentemente las herramientas que tenemos a disposición. El pasaje que les mencionaba ahorita, ¿no? Tiene que ver con esto, con buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. O sea, como diciendo el Señor, el equilibrio está, no es en como poner dos cosas y que se pongan allí, sino que el equilibrio del Señor está en busquen primeramente el asunto mío por encima de todo lo demás. ¿Para qué? Porque es que yo estoy buscando siempre al Señor por encima de todo, de la tecnología, de mi trabajo, del dinero, de lo que sea. Él es el que está gobernando, Él es el que está reinando, Él es el que está dominando. Entonces de ahí para abajo todo se somete al orden, el reino y el dominio del Señor. Pero cuando yo primeramente no busco al Señor, sino que busco otras herramientas o salidas para lo que necesito, pues entonces estoy dándole pie y cabida a que eso empieza a tomar dominio sobre mí, porque es como cuando hay un vicio, ¿no? El vicioso está siempre como atento y desesperado y angustiado en poder consumir eso porque parece que se muriera porque no tuviera eso. Que eso no nos pase con la tecnología, que eso no nos pase con estos sistemas porque pareciera que nos atrapa, nos esclaviza y nos domina y finalmente perdemos el orden de prioridad conforme el Señor desarrolla las cosas y conforme nos está instruyendo en su palabra. Porque si hacemos conforme nos enseña, entraremos en libertad. Si entramos en libertad, estamos entrando en el dominio en los terrenos del Señor y por tanto, Él está por encima de todas las cosas y tiene dominio y control de ello. Le damos la autorización y la potestad al Señor para que lo haga. ¿Vale? Entonces, aquí, para ir cerrando esta parte de las conclusiones o consejos, pues hay muchas cosas que se pueden... voy a cerrar aquí para luego mirar la pregunta. Eh, los consejos pues tienen que ver mucho con cómo dosificar, cómo administrar, cómo poder... que la tecnología no se nos convierta en lo principal y en lo esencial de nuestras vidas, sino que sea parte de nuestro desarrollo y que más bien esa tecnología o esa herramienta que está al servicio la pongamos literalmente al servicio para los propósitos eternos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos entrar en esa dinámica de decir, bueno, tengo que hacer una pausa, tengo que tomar decisiones? Finalmente eso tiene que ver con decisiones, porque como leíamos en los pasajes iniciales, sí, yo puedo decir que estoy en el Señor, que busco al Señor y decirlo, pero me engaño a mí mismo porque en la realidad es otra, estoy haciendo otra cosa. Entonces, que el Señor nos encuentre íntegros en esto y cada día le pidamos más al Señor esa integridad de que lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo y lo que yo estoy decidiendo estén en esa misma línea. Y claro, esto parte de la mente, por eso Pablo por allá en Romanos dice que renovados por medio de la transformación o transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. Entonces, eso tiene que ir partiendo de una nueva forma de ver la cosa, como el Señor quiera que la veamos. Tiene que ver con unos nuevos sentimientos, una nueva forma de yo apegarme a eso o no.
tiene que ver con la forma en que yo estoy decidiendo, en cómo me relaciono y siento y pienso en eso. Entonces, es como cuando uno de pronto está enamorado, por ejemplo, de una persona y en ese tiempo uno está siempre pensando en ella, está como que todo su tiempo y su vida gira en torno a eso, ¿no? Y es una etapa muy preciosa, ¿no? Hablando en esos términos. Pero cuando eso ya se te vuelve todo tu día a día, toda tu vida, pues hay un problema porque ya todo lo demás pierde como el contexto. Y entonces ya se te vuelve una carga y un problema porque ya estás viendo eso como lo único y no hay nada más. Entonces, que podamos más bien enfocar eso que estamos hablando al Señor, que Él sea lo único, lo principal, lo verdadero, lo que estemos siempre apuntando. ¿No es divertido? Bueno, tenemos diferentes experiencias, mi hermana, sí tienes razón. Pero bueno, quería como dar un ejemplo en el sentido de cuando nos enfocamos en esa parte y la parte negativa que tú dices, cuando hay decepciones en eso, pues es otra cara de la moneda también. Pero justamente de eso estamos hablando. Como nos centramos y nos fijamos solo en eso y eso nos falla, tenemos mucha decepción también. Entonces, aquí un pasaje interesante y que nos centra en lo que estamos hablando. Ahí en Isaías, el Señor a través de Isaías lo dice y es, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Fíjense que yo aquí resalto no hay otro Dios, porque cuando el ejemplo que les ponía ahora, eso tiene que ver mucho con idolatrar, con poner por encima del Señor otras cosas. Y Él está aquí diciendo como un Dios celoso, diciendo, yo soy Dios y no hay otro Dios, no hay nada semejante a mí. Entonces, cuando yo pongo la tecnología, una persona, lo que tú quieras por encima del Señor, es como dándole un tributo y como dándole la posición de Dios a esas cosas. Y el Señor dice, no hay otro Dios, yo soy el Dios verdadero, no hay nada semejante a mí, no me confundas, no me compares, no me pongas en la posición de otra cosa como un dispositivo o una persona, porque yo soy el único Dios a quien tú tienes que realmente enfocarte y poner tu mirada. Y cuando eso está en ese orden, entonces el consejo de Él permanece y Él puede hacer lo que quiere, porque cuando no está en ese orden, hacemos lo que queremos. Y cuando hacemos lo que queremos, estamos en contravía de lo que el Señor quiere y por tanto tenemos problemas y dificultades. Entonces, eso es como en resumen lo que quería presentarles esta noche. Quiero también como agregar un poquito algunas otras preguntas interesantes como ya discusión, pero antes de eso me gustaría escuchar sus comentarios, lo que les haya pues parecido hasta el momento y de pronto revisar la pregunta que creo que estaba pendiente. Sí, mi hermano, me gustaría que leyéramos la pregunta que hizo Manu, que dice, ¿a qué edad se sugiere empezar con las redes sociales? ¿A partir de qué edad más o menos se sugiere empezar a trabajar con eso? Ah, es una pregunta muy interesante y tengo una respuesta también real de eso. Y es interesante porque las mismas tecnológicas, o sea, las mismas empresas que desarrollan tecnología y redes sociales y demás, voy a hablarles del caso particular de Elon Musk, que es el dueño de Tesla y de X, formalmente conocida como Twitter. Este hombre dice que en su familia lo recomendable es que los chicos de su casa utilicen la tecnología después de los 14 años. Entonces uno se pregunta, bueno, pero si estas personas que desarrollan la tecnología, que la ponen al servicio de la humanidad, en su casa no lo hacen de esa manera, es porque saben y entienden y conocen de los riesgos, de todas las consecuencias negativas que esto puede tener en edades tempranas. Entonces, para darte respuesta puntualmente a eso, mi querida Esperanza, ¿cierto es tu nombre? Eh, Manuela. Manuela, perdón. Tiene que ver mucho con ese tipo de tiempos, porque lo que según los estudios que han hecho es que en ese tiempo el cerebro del ser humano está como absorbiendo muchas cosas, pero además de que absorbe también puede perder otras por la falta de interacción con la realidad de las cosas tangibles. Entonces, a pesar de que
lo que les mostré ahorita, la realidad extendida, promete un entendimiento de un nivel de 75% versus la lectura o lo que me esté compartiendo un profesor a través de una conversación. Hay que regular eso porque podría él pensar, la persona podría pensar de que esa es la realidad, de que así es como funcionan las cosas. Y entonces entrar en un conflicto porque, bueno, esto es, o aquí no es, o qué ha pasado con esto. Y eso me hace recordar un ejemplo de cómo lo hacían los monjes tibetanos por allá con el tema del budismo, porque lo que entiendo es que este personaje que inició con esta religión vivía como en un escenario donde no había como tristeza ni pobreza, había como en un palacio aislado de toda la realidad. Pero cuando este hombre entra en contacto con la realidad de las cosas, cuando empieza como a cuestionarse, pero ¿por qué la vida es así? ¿Qué es lo que está sucediendo en esto? Entonces puede que nos pase algo parecido, porque podamos entender de que, no, pues yo siempre me he acostumbrado a visto la realidad de esta manera y no concibo otra forma de hacerlo. Entonces, bueno, eso sería como algo interesante para revisar, pero claro, como eso, digamos que moral o éticamente tiene otros trasfondos, pero también la parte económica entra a jugar, pues como que a qué le das más peso, ¿no? Le doy más peso a lo económico porque eso me representa mi crecimiento económico en mi empresa y entonces ya no me importa tanto que el niño se afecte mentalmente por este tipo de desarrollos. Entonces hay como un asunto que estas grandes compañías a cargo de estos grandes personajes pues no han definido completamente y juegan como una doble moral, porque en sus casas lo desarrollan de esa manera, lo implementan de esa manera, pero para el mundo es libre de cualquier manera. Aunque también puedo resaltar que, por ejemplo, recientemente Google, en la cuenta de mi hijo que tiene menos de 14 años, le bloqueó su cuenta de Gmail y le dijo, como tú no tienes 14 años, tú no puedes tener acceso a esto a menos de que uno de tus padres tenga el control y el manejo de tu cuenta. Entonces, son como medidas restrictivas y que sobre la marcha se han ido desarrollando, pero no obstante, si en lo posible se puede evitar eso, pues podría ser mejor. Y algo la aclaración, la cuenta de Gmail de mi hijo, por ejemplo, la estamos usando más que todo es por lo que hacemos enseñanza en casa y una de las condiciones o requerimientos es que él suba sus videos y todas las, digamos, todo lo que él está haciendo para, como evidencia para que lo puedan ver los profesores allá remotamente. Gracias. Ok. Excelente, mi hermano. No sé si alguna de los que están aquí presentes tiene alguna otra pregunta o algún comentario que quieran realizar en este momento al hermano Harold. Bueno, a mí me gustaría quedarme con tres cositas súper claves que dijo el hermano y que me parecieron completamente válidas y para que las reflexionemos. Número uno, todo con moderación. Que eso que a nosotros nos gusta no se vuelva contraproducente para nosotras. Es decir, si nos gusta pasar tiempo mirando videos, incluso podemos estar mirando videos del Señor, podemos estar en Instagram mirando cosas del Señor, porque puede pasar, no necesariamente puede ser que sea un tiempo de ocio o mirando cosas que de pronto no, sino que puede ser del Señor, pero incluso también es necesario, digamos, hacer la reflexión de qué tanto tiempo estoy invirtiendo en eso y qué tanto prefiero yo estar en eso antes que el Señor. Que ahí viene el segundo punto, que sería establecer el orden de prioridades que nos hablaba el hermano Harold. Entonces, no podemos dejar que eso se nos convierta en un ídolo en nuestro corazón o que eso esté por encima de nuestra relación con el Señor, porque conocemos casos de personitas que de pronto están todo el tiempo consumiendo videos del Señor, están todo el tiempo en cosas del Señor, pero pregúntate a ti mismo si tal vez eso puede estar reemplazando tu relación personal con el Señor, que es lo que no debería pasar, o algunas personas prefieren estar así en lo virtual y no en lo presencial, entonces también hay como que plantearse esa situación.
Y me gustó mucho acerca del uso responsable de la tecnología también, que es que nos sirvan todas estas herramientas, miramos todo el panorama completo. En sí, la tecnología no es mala, nos ayuda también a cumplir con los propósitos del Señor y podemos ver que el Señor ora a través de eso, pero entonces que el Señor nos ayude también a nosotros poder decir, bueno, ¿cómo puedo yo servir con lo que el Señor me ha dado a mí en mi vida personal? ¿Cómo puedo ayudar a otros? ¿Cómo puedo servir a otros a que se cumpla el propósito eterno del Señor, que finalmente es expandir el reino? Entonces, ¿cómo puedo ser yo parte de eso? Y yo sí pienso que las que estamos aquí, los que estamos aquí, podemos ser parte de eso y utilizar todo lo que nos ofrece la tecnología en beneficio y en pro del crecimiento de otras personas en el Señor o de la expansión de su reino predicando el Evangelio, que es lo que finalmente el Señor nos llama. Entonces, mi hermano, pues creo que no hay más preguntas, no hay más comentarios, Ok, pero te agradecemos muchísimo por este tiempo. De verdad que es una bendición poder contar con hermanos que saben del tema, que están enterados del tema. También a Catherine, que ha estado detrás de todo esto, ella ya haciendo el acceso y grabando esta sesión. Y creo que estamos muy agradecidas, tenemos muchas cosas que pensar, hay unos puntos claves allí. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, mi hermano, por el espacio y que el Señor nos ayude a atesorar esto en nuestro corazón, mi hermano. yo quiero solo como cerrar con esta parte, como un breve resumen de algunas cosas, preguntas, conceptos claves, compromisos y datos curiosos como para darle un cierre un poco a esto, si me permite, mi hermana, rápidamente. Claro que Esto, sí. esto ha sido extraído de un documento que se llama Sabiduría Tecnológica de un hermano que se llama Jairo Namnun de la República Dominicana. Y me pareció interesante porque él plantea unas preguntas clave. Por ejemplo, ¿estamos tratando de resolver la vida con la tecnología? Pregunta uno. Otra pregunta, ¿cuál es el significado de su teléfono móvil? ¿Qué sentido de identidad le da su teléfono móvil? Preguntas para tener en consideración. Conceptos clave que podemos resumir de lo que hablamos hoy. El cristiano es libre y no esclavo. El cristiano vive para Cristo y no para sí mismo. El cristiano vive en misión y el cristiano necesita dominar sus gustos. Cuatro claves que podemos tener en cuenta. Compromisos que podemos tener también para que nos vamos también un poco familiarizando con esto. Busca desarrollar sabiduría y valentía juntos como familia. De pronto esto nos ha aislado un poco porque nos vemos allí más identificados con este dispositivo que con el que estoy más cercano. Moldear el espacio para crear más que consumir. Estructurar el tiempo para el trabajo y el descanso. Levantarnos antes que nuestros aparatos y que ellos se acuesten antes que nosotros. No usar pantallas antes de los 2 años. Aquí hablando un poco de lo que la hermana nos preguntaba. Eh, Aprovechar los momentos en el carro, por ejemplo. Transparencia familiar en cuanto a la pureza. Aprendamos a cantar y hacer música juntos, no solo dejar que haya música en el fondo. En vivo y en directo, esforcémonos por estar en persona en los eventos más importantes. Son como cosas interesantes que podríamos meditar porque estamos o tratamos de aludir para no participar de ello. Y datos curiosos para cerrar ya rápidamente. Apple dice que tú sacas el celular del bolsillo 80 veces al día, una estadística. En promedio, una persona está usando 3 o 4 redes al mismo tiempo. Interesante. Algo que dice Karen Powell. Mis aparatos me llevan muchas veces a enfocarme más en personas que apenas conozco y que viven a miles de kilómetros de distancia y menos en los amigos, familiares y colegas que amo y que están sentados a tan solo metros de mí. Es triste esa realidad, pero es cierto. Segunda de las tres que quiero mencionar. La presencia de un celular disminuye la capacidad de conversación, considerando que se necesitan por lo menos 7 minutos para tener una conversación profunda. ¿Has meditado en eso de pronto? Interesante. Y la última, John Piper dice, uno de los grandes usos de las redes sociales será comprobar en el día final que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Esta nos confronta bastante. Y bueno, solo quería comentarles eso y muchísimas gracias por su atención y el Señor les siga bendiciendo grandemente. Yo sé que esto es una tarea de todos porque todos tenemos que ver con este asunto,
pero bienvenidas, bienvenidas a esta realidad y que podamos tomar control y dominio de eso y que eso no nos controle a nosotros. Amén. Me están haciendo dos preguntas. El uno me pregunta, bueno, pregunta Dani que si puedes compartir las diapositivas. Claro que sí, yo creo que sí. Sí, Y Nati pregunta que de quién es la última frase que leíste. Creo que fue John Piper. sí, John Piper, ajá. Ok. Bueno, entonces, chicas, gracias por estar aquí. A todos los que estuvieron acá. Ah, bueno, hay otra pregunta. No sé si iba a decir algo. No, solamente Sí. al hermano Harold por la excelente explicación sobre el tema. Bueno. Claro que sí. Voy a estar igual enviando cuando se suba el video a YouTube por si lo quieren volver a mirar, mirar los puntos, qué se habló, cómo lo desarrolló el hermano, también yo les paso todo. Entonces, muchas gracias por estar aquí, que el Señor les bendiga. Gracias, hermano, nuevamente y a Katy también enormemente, muchas gracias. Y cualquier cosa, pues ahí estamos en contacto. Que el Señor les bendiga. Ahí está el link de las diapositivas. Cópienlo y péguenlo por ahí. Sí, Y es bueno, abierto, entonces es público y lo pueden utilizar si quieren, inclusive en una presentación a futuro. buenísimo. Muchísimas gracias y que el Señor les bendiga a todos. Amén.